boxeo profesional en la era de los 4 cinturones, CMB, AMB, OMB y FIB. Un logro que pocos han alcanzado y que solo los más grandes pueden presumir. Desde el peso gallo hasta el completo, descubre quiénes han conquistado esta cima y cómo lo lograron. Ajusta los guantes y acompáñame en este emocionante recorrido. Devin Haney, de Estados Unidos, en peso ligero. Logró el campeonato CMB el 9 de noviembre del 2019 al derrotar por decisión unánime a Alfredo Santiago, y así comenzar su carrera por el título indiscutido. Posteriormente hizo 3 defensas exitosas. Finalmente, Haney unificó todos los cinturones de peso ligero el 5 de junio del 2022 en Australia, con una victoria por decisión unánime sobre George Kambosos. Haney retuvo su título del CMB y arrebató al australiano los cetros de la AMB, OMB y FIB, convirtiéndose en indiscutido en peso ligero. El estadounidense retuvo el campeonato indiscutible en un par de ocasiones, con victorias sobre el propio Kambosos en la revancha y Vasily Lomachenko, pero perdió esa etiqueta cuando dejó vacantes los títulos y subió de división para convertirse en monarca superligero del CMB. Josh Taylor, de Escocia, en peso superligero. Taylor alcanzó la gloria en el peso superligero al conquistar el título de la Federación Internacional de Boxeo en mayo de 2019, cuando derrotó al entonces invicto Iván Baranchyk en una emocionante pelea. Taylor mostró su capacidad técnica y su gran resistencia, logrando derribar a Baranchyk en 2 ocasiones y llevándose una clara victoria por decisión unánime. Este fue su primer paso hacia la unificación de la categoría. Posteriormente, en octubre de 2019, Taylor se enfrentó a Regis Prograis en una pelea unificatoria por los títulos de la FIB y la Asociación Mundial de Boxeo. En un combate intenso y muy disputado, Taylor ganó por decisión mayoritaria, consolidándose como uno de los mejores en la división. Finalmente, el 22 de mayo de 2021, alcanzó el estatus de campeón indiscutido al derrotar al mexicano estadounidense José Ramírez en una pelea electrizante. En este enfrentamiento, Taylor unificó los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, y la Organización Mundial de Boxeo, OMB, a los que ya poseía, convirtiéndose en el primer escocés en la historia en lograr este hito. La clave de su victoria fueron 2 caídas que provocó en los asaltos intermedios, las cuales le aseguraron una amplia ventaja en las tarjetas. Sin embargo, su reinado se vio afectado por conflictos con los organismos sancionadores, lo que lo llevó a perder la mayoría de sus cinturones fuera del cuadrilátero. Además, su controversial defensa contra Jack Catterall en 2022 generó gran debate, ya que muchos consideraron que había perdido esa pelea. Posteriormente, una derrota clara ante Teófimo López marcó el fin de su dominio en el peso superligero, dejando un legado mixto pero inolvidable en la historia del boxeo. Jermell Charlo, de Estados Unidos, en peso superwelter. Jermell inició su camino hacia la grandeza en la división superwelter al conquistar su primer título mundial, el del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, en mayo de 2016. En aquella ocasión enfrentó a John Jackson y, tras ir perdiendo en las tarjetas, logró un impresionante nocaut técnico en el 8º asalto para alzarse con el cinturón. Después de tener algunas defensas exitosas, en 2018 perdería su cinturón ante Tony Harrison en una decisión unánime, y así Charlo tendría la primer derrota de su carrera. Pero en 2019 tendría su revancha y recuperaría su título CMB, al noquear a Harrison en el round número 11, y así continuar su camino hacia la unificación. Posteriormente, Charlo comenzó a construir su legado con destacadas defensas y finalmente avanzó hacia la unificación. En septiembre de 2020, se enfrentó a Jason Rosario en una pelea que combinaba los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y el CMB. Charlo mostró su potencia y habilidad al derribar a Rosario en múltiples ocasiones, sellando una victoria por nocaut en el 8º asalto con un golpe al cuerpo que dejó a su oponente sin respuesta. El capítulo final de su camino hacia el estatus indiscutido llegó en mayo de 2022, cuando se enfrentó a Brian Castaño en una esperada revancha.
La primera pelea entre ambos, en julio de 2021, había terminado en un empate muy disputado. En el segundo encuentro, Charlo dejó en claro su superioridad al noquear a Castaño en el 10º asalto, unificando los 4 títulos principales de la división Super Welter, CMB, AMB, FIB y OMB. Con esta victoria, Charlo se convirtió en el primer campeón indiscutido de la división en la era de los 4 cinturones. A pesar de su posterior incursión en el peso supermediano para enfrentar a Canelo Álvarez, donde no logró obtener la victoria, Jermell Charlo sigue siendo recordado como un campeón dominante en Super Welter. Bernard Hopkins, de Estados Unidos en peso mediano. Hopkins comenzó su camino hacia la cima de la división mediana, al conquistar el título de la Federación Internacional de Boxeo en 1995. En esa pelea derrotó al ecuatoriano Segundo Mercado por nocaut técnico en el 7º asalto, estableciendo el inicio de su reinado como campeón en las 160 libras. Hopkins se convirtió en un maestro del boxeo técnico, defendiendo exitosamente este título durante años. La primera gran unificación llegó en 2001, cuando Hopkins se enfrentó a Keith Holmes, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, en un duelo que mostró su superioridad táctica y le permitió añadir el cinturón verde y oro a su colección. Más tarde ese mismo año, completó otra unificación al enfrentarse a Félix Tito Trinidad, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. En una actuación magistral, Hopkins dominó y noqueó al puertorriqueño en el 12º asalto, consolidándose como el mejor peso mediano de su época. El logro definitivo de Hopkins llegó en 2004, cuando enfrentó a Oscar de la Hoya, quien ostentaba el título de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. En una pelea cargada de expectativas, Hopkins demostró su habilidad estratégica y poder, derrotando a De la Hoya con un brutal gancho al hígado en el 9º asalto. Con esta victoria, se convirtió en el primer campeón indiscutido de peso mediano en la era de los 4 cinturones, una hazaña histórica que consolidó su legado. Jermaine Taylor, de Estados Unidos, en peso mediano. El reinado de Bernard Hopkins llegó a su fin en 2005, cuando Jermaine Taylor, un boxeador joven y prometedor, lo enfrentó en 2 peleas consecutivas. En el primer enfrentamiento, Taylor ganó por decisión dividida en una contienda reñida, llevándose los 4 títulos y rompiendo la racha histórica de defensas de Hopkins. En la revancha, Taylor volvió a imponerse por decisión, aunque con controversias. Sin embargo, el tiempo de Taylor como campeón indiscutido fue breve. Las peleas mandatorias de los organismos y su enfoque en defender solo algunos títulos hicieron que los cinturones comenzaran a fragmentarse. Aún así, su victoria sobre Hopkins marcó una transición significativa en el peso mediano, pasando el relevo a una nueva generación de pugilistas. La rivalidad entre Hopkins y Taylor permanece como un capítulo fascinante en la historia del boxeo, mostrando 2 estilos diferentes y la evolución del deporte en esa época. Saúl Álvarez de México en peso supermedio. Canelo Álvarez comenzó su camino hacia la unificación de los títulos de peso supermediano con una gran victoria el 19 de diciembre de 2020, cuando enfrentó a Callum Smith por el título AMB y el título CMB de la categoría. Canelo dominó durante todo el combate, logrando una victoria unánime y dejando claro que su objetivo era convertirse en el campeón indiscutido de la división. Esta victoria marcó el primer paso importante en su búsqueda por los 4 cinturones. El 8 de mayo de 2021, Canelo enfrentó al británico Billy Joe Saunders, quien era el campeón del título de la OMB en peso supermediano. Esta pelea fue clave para que Canelo lograra unificar 3 de los principales títulos en la categoría. Canelo salió victorioso por nocaut en el 8º round, asegurándose el cinturón OMB y dejando en claro que su ambición no se detendría ahí. El 6 de noviembre de 2021, Canelo dio otro gran paso en su camino hacia la unificación, enfrentando al campeón Caleb Plant por el título FIB, en peso supermediano. Esta fue la pelea que finalmente lo coronó campeón indiscutido de la división.
A lo largo de la pelea, Canelo demostró su superioridad técnica, logrando un knockout en el 11º round y asegurando los 4 cinturones más importantes de la división. Con esta victoria, Canelo Álvarez se convirtió en el primer mexicano y latino en la historia en conseguir la unificación total en cualquier categoría. Artur Beterbiev, de Rusia, en peso semicompleto. Artur, conocido por su devastador poder de knockout, comenzó su camino hacia la grandeza al conquistar su primer título mundial en la categoría de peso semicompleto en 2017. En esa ocasión, derrotó al alemán Enrico Colling por nocaut técnico en el 12º asalto, ganando el título de la Federación Internacional de Boxeo. Esta victoria marcó el inicio de su dominio en la división. En 2019, Beterbiev dio el siguiente paso en su carrera, al unificar títulos por primera vez. Se enfrentó a Oleksandr Gvozdyk, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, en una batalla muy esperada entre dos invictos. Con una exhibición de poder y resistencia, Beterbiev derrotó a Gvozdyk por nocaut técnico en el 10º asalto, añadiendo el cinturón verde y oro a su colección y consolidándose como uno de los boxeadores más temidos de su división. En 2022, Beterbiev continuó su racha de unificación al enfrentarse a Joe Smith Jr., campeón de la Organización Mundial de Boxeo, OMB. En una actuación arrolladora, Beterbiev demolió a Smith en solo 2 asaltos, capturando el tercer cinturón importante en la división. Este triunfo dejó al ruso a un paso de convertirse en campeón indiscutido. El logro definitivo de Artur Beterbiev llegó en 2024, cuando finalmente enfrentó a Dmitry Bivol, campeón AMB, en una histórica pelea de unificación por el título indiscutido del peso semicompleto. En un combate que combinó estrategia, técnica y una demostración de poder absoluto, Beterbiev venció a Bivol por decisión unánime, convirtiéndose en el primer campeón indiscutido de la categoría en la era de los 4 cinturones. Esta victoria selló su lugar como uno de los grandes del boxeo moderno. La histórica victoria sobre Bivol será recordada como una de las peleas más significativas en la historia del peso semicompleto, consolidando a Beterbiev como una verdadera máquina de golpeo y un campeón indiscutible. Hay 3 campeones que lograron ser indiscutido en 2 categorías diferentes. Ellos son Crawford, Inoue y Usyk. Los campeones indiscutibles no son solo boxeadores. Son leyendas vivas que trascienden las divisiones y las épocas. Sus logros son un testimonio de su dedicación y habilidad. ¿Quién será el próximo en unirse a esta élite? El tiempo dirá, pero por ahora, estos son los nombres que se encuentran grabados en la historia del boxeo. Si quieres conocer la historia de los 3 campeones que han sido indiscutidos en 2 categorías, tienes que ver el siguiente video. Hay que dar clic para verlo.